Muy buenos días a los que están con nosotros ya aquí en este programa de Actualiza tu Historia. Vamos a llevarlo hasta usted y como siempre esperamos sus comentarios. Samuel Cervera, buenos días. Muy buenos días, Martín, muy buenos días a quienes nos ven, nos escuchan a través de esta maravilla que es el Internet. Pues sí, vamos a hablar temas interesantes, interesantes por el contexto de lo que hay, independientemente que en Quintana Roo no exista petróleo, no quiere decir que no afecte o beneficie las decisiones que se toman a nivel central por este recurso, pues que no es renovable, Samuel. Sí, así es, bueno, claro, no hay petróleo, pero sí hay gasolina y todos nos movemos en vehículos, en coches, y sin duda eso influye de manera determinante. Entonces, bueno, es cierto que no es una zona petrolera, pero no existe un rincón del planeta Tierra el día de hoy que de alguna manera no tenga cierta influencia directa o indirecta de la gasolina, ya sea que haya carreteras y coches, o que esté contaminado, o que esté sufriendo, o que de alguna manera haya un vínculo con la industria automotriz, ya sea cercano o distante. Y así vamos a llevar hasta usted un programa que tiene que ver con la expropiación petrolera, pero no está limitado solo a hablar de eso, ¿no? También. No, para nada está limitado. No, lo último que hacemos en este espacio es, en la Actualiza tu Historia, es limitarnos. Y no, claro que no. Sí, pues es un poco necesario, Martín. Tenemos que... Fue la fecha de la expropiación petrolera, que fue la excusa para otro puente riquísimo, que disfrutamos todos, particularmente aquí en el Caribe mexicano. Pero no hay que olvidar para nada que es una fecha bien importante y que lo sigue siendo. Y lo acabo de mencionar, o sea, los vehículos automotrices son fundamentales en nuestra vida, la gasolina sigue siendo el energético que mueve buena parte de la humanidad y además sigue siendo el pilar de nuestra economía, el pilar más sólido, más fuerte, más importante de nuestra economía, y que también puede llegar a ser un pilar que se haga chiquito y que se enflaquezca muy en los siguientes 20, 30, 40 años, y eso nos va a cambiar mucho el rostro de México, ¿no? ¿Cuándo se dio esto, Samuel, de la expropiación? Bueno, obviamente la fecha es el 18 de marzo, ¿no? La fecha que debemos conmemorar todavía. Ya no está, fíjate que esa es una fecha que ya no está en el calendario oficial, tristemente no está en el calendario oficial. Pareciera que no fue tan importante cuando sí lo fue. El México del siglo XX y por supuesto el México del siglo XXI no podría entenderse sin Pemex, sin todo ese enorme riqueza que nos ha proporcionado Pemex, para bien y para mal. Para bien porque permitió la urbanización, permitió la construcción del México del siglo XX, permitió el crecimiento de las grandes ciudades, permitió que de un país que originalmente tendría un 50, 60, hasta un 70% de la población en el campo, esa población pasara a los espacios urbanos y pasara a México a industrializarse, y México iniciara su camino en el siglo XX gracias en gran medida a la industria petrolera. Eso es por un lado. Y por otra parte, para mal, porque en el siglo XXI pareciera que la riqueza del petróleo se ha convertido en un peso y lamentablemente se convirtió en una escapatoria para evitar la industrialización de México. Fue el motor de los primeros 20, 30 años del México urbano del siglo XX, o sea, la década de los 40, 50, 60, 70 inclusive, se lo debe mucho al petróleo. Pero también los 90, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en donde no existe ese apoyo empresarial, pero sí existe una clase política
que succiona mucho de la riqueza del pueblo mexicano, se ve también a la industria del petróleo. Sí, llegó el momento en que 70 centavos de cada peso procedían del petróleo, ¿no? Sí, así es. Pemex fue un gran proyecto, fue un sueño, y por supuesto lo materializa este extraordinario personaje que fue Lázaro Cárdenas. Y es muy difícil desvincular expropiación petrolera y Lázaro Cárdenas. Yo no veo tan fácil que otro personaje hubiera podido hacer algo que ahorita ya lo vemos como parte de nuestra historia, parte del pasado, ya hasta lo ignoramos. Ya inclusive ya deja de ser parte de nuestra historia con cada vez abrir más a la industria a los empresarios extranjeros, a los empresarios nacionales. El petróleo Pemex ya no es 100%, o más bien lo que se extrae del subsuelo ya no es 100% una industria del gobierno, sino cada vez es una industria más de manos privadas, y pareciera que ya es algo totalmente de nuestro pasado. Pero sin ese hecho, sin duda no tendríamos el México de hoy. No habría para nada. Ni universidades, ni carreteras, ni mucho menos pues todo lo que conlleva, como bien dices, la expropiación petrolera. Pero a la luz de la política, así que a la luz política, esto se convirtió en una cueva de Alibaba y sus 40 ladrones, ¿no? O sea, tristemente, lamentablemente. Sí, posteriormente sí. Incluso el sindicato. Sí, no, el sindicato ahorita es terrible. Pero si quieres empezamos tantito, un poco para ver de acuerdo a las imágenes que está poniendo nuestro productor, que siempre así como muy atinado. Un poquito, la historia de la expropiación es buenísima. Primero, el camino de la expropiación es genial, porque va de la mano, y decía yo, de este gran personaje que fue Lázaro Cárdenas. A mi gusto y el gusto de muchos analistas más, no es solamente mi voz, es considerado el mejor o el más grande político del siglo XX mexicano, y hasta el día de hoy sigue siendo el personaje más grande. Nadie ha logrado igualarlo, tanto en logros como en algo que ya no se posee fácilmente, una enorme sensibilidad social, ¿no? Lázaro Cárdenas, estas imágenes son bellísimas, está ahorita poniendo nuestro productor, son imágenes del Palacio de Bellas Artes, en donde la esposa del presidente Lázaro Cárdenas estaba recibiendo el apoyo de los mexicanos para poder expropiar, pero más bien había que pagarles a las empresas todo lo que se había expropiado, porque no se había expropiado los derechos, sino también toda la infraestructura, edificios, las torres, etcétera. Entonces había que pagarles, y el gobierno mexicano no tenía en ese momento todo el dinero. Entonces hace un llamado a la sociedad, y es el momento culminante del cardenismo, es el momento en que hay un consenso impresionante en todo el país a favor de esa decisión, y se materializa en algo que yo veo ahorita imposible, y yo creo que en cualquier momento de la historia de México hubiera sido sumamente difícil, que es que los mexicanos se hubieran presentado hubo gente que regaló su anillo de bodas, es clásica esa imagen de las personas de escasos recursos llevando gallinas, o sea, toda la gente que pudo, sobre todo en la Ciudad de México, pero también pasó en otras partes de la República, llevar cosas, dinero, bienes, para que el gobierno las usara. Fíjate qué confianza el gobierno. Ahorita sería imposible hacer eso. Yo no me imagino con Aguacán ni llevarles el saludo a un político normal mexicano, mucho menos darle un anillo. Yo sabría que lo vendería para comprarse algo, o regalárselo a su novia, además de su esposa. Bueno, yo eso no me lo imagino ahora. O sea, los niveles de corrupción ahora son gigantes. Pero en ese momento habría tal confianza del gobierno, y esa confianza la construye Lázaro Cárdenas. Antes de Lázaro Cárdenas, la élite política también era muy corrupta. La élite de los 30s. ¿Antes de Lázaro? Es decir, la élite de los 30s mexicanos, Álvaro Obregón, el mismo Plutarco Elías Calles y todos los demás gobernadores, presidentes municipales, era una élite que había emanado de la revolución, pero había más de dos grupos, pero sí había un grupo muy, muy corrupto. Y uno que estaba muy convencido, una generación extraordinaria de políticos que estaban muy convencidos de la Constitución del 17 y de la necesidad de convertir en México en un país mucho mejor, en el país justamente del siglo XX. Entonces, Lázaro Cárdenas lo enmarca perfecto. El camino para la expropiación es fantástico. Lo primero que hace Lázaro Cárdenas cuando llega al poder, él llega bajo la sombra de Plutarco Elías Calles, le decían el jefe máximo de la revolución. Él había dictado su voluntad a 3 presidentes de México antes, o sea, no era cualquier personaje, era realmente el hombre fuerte. Entonces, lo primero que hace Cárdenas, un militar muy pegado a Calles, y un gran estratega, un hombre que solamente estudió hasta 4º año de primaria, pero que tenía la suficiente humildad para rodearse de gente muy inteligente y hacerles caso. Me imagino Fox, que se rodeó de puro gente mensa, y además a los pocos inteligentes no le hizo caso. Bueno, en este caso sí, Lázaro Cárdenas sí le hace mucho caso a la gente que está a su alrededor,
Y lo que hace primero es acercarse al ejército. Se acerca y se alía muy bien al ejército mexicano y se pone a su lado. Lo segundo que hace es que durante varios años, la expropiación petrolera no se hace al principio del gobierno de Cárdenas, se hace casi al final. Gobierna de 1934 a 1940, la expropiación se hace en 1938. O sea, ya pasaron 4 años de su gobierno. En el 35 empieza el conflicto, ¿no? Así es. Y el conflicto laboral. Laboral, sí. 3 años después, pues ya... Sí, lo deja madurar y todo. Y lo que va haciendo Cárdenas es que va consolidando su poder y va consolidando su capacidad como personaje público. Reparte muchísimas tierras, con lo cual estamos hablando del cerca del 70% de la población lo quieren mucho. O sea, los campesinos mexicanos ven a alguien que le está prestando atención y que le está respondiendo. Entonces hace un reparte agrario impresionante, construye un gran conglomerado de profesores que van a intentar llegar a cada rincón del país para alfabetizar y para enseñar a educar. Se hace muy aliado de estos maestros, sobre todo los maestros rurales. Sin duda se apoya mucho en un grupo reducido, pero que estaba muy bien organizado, que ya empezó a ser importante, que eran los obreros. Entonces se acerca mucho a la Casa del Obrero Mundial. Entonces tiene al ejército, tiene los campesinos, una parte muy importante de los campesinos, los obreros, que son una clase incipiente. Estos están totalmente de su lado. Y también empiezan a estar una parte de los profesionistas, construye el Politécnico. Entonces empieza a tener a varios sectores de la sociedad muy pegados. O sea, la clase media urbana todavía es pequeña. Entonces todavía no es un elemento tan importante en la sociedad. Entonces cuando él hace la expropiación, ya tiene un camino de liderazgo político muy sólido. Tiene un apoyo impresionante de la sociedad. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que tú mencionabas, hay un conflicto laboral muy fuerte entre las empresas que eran dueñas del petróleo, que son principalmente holandesas, inglesas y en menor medida norteamericanas, pero el símbolo eran las norteamericanas, ¿no? Porque también era como un símbolo del nacionalismo y de la lucha de México contra el extranjero que poseía nuestros bienes, ¿no? Sobre todo el extranjero norteamericano, aunque fueran menos empresas norteamericanas las que eran dueñas del petróleo, pero era un símbolo importante. Entonces, todos estos elementos, Cárdenas va utilizando muy bien. Está un fuerte discurso nacionalista, están los muralistas pintando maravillas, están los escritores, los profesores llevando estas ideas. Entonces, construye muy bien ese camino. Y además, 1938 es justamente un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay un escenario internacional especial en el mundo. Y además hay un presidente, Franklin D. Roosevelt, un presidente norteamericano, que tiene una visión muy distinta del mundo que viene y una visión muy distinta del gobierno, de cómo debe operar el gobierno. Algo que también ayuda mucho a Cárdenas, es que en el mundo, y Franklin D. Roosevelt lo está viendo también muy claramente, en el mundo empieza a existir una idea de que el gobierno debe dirigir mucho más la economía y mucho menos la iniciativa privada, porque está todavía el recuerdo de la crisis de 1929 que mete a todo el mundo occidental, quizás a México no tanto, pero a todo el mundo occidental en una situación económica dificilísima. Entonces, Franklin D. Roosevelt ve que efectivamente el gobierno debe dirigir más la economía. Está el ejemplo del Estado nazi-fascista, que son gobiernos muy sólidos, muy fuertes, que encabezan los grandes proyectos económicos. Entonces la idea de que un país expropie y se quede con una industria tan estratégica no resulta tan ajeno. Por otra parte, los empresarios petroleros sí están obviamente en contra, sí están muy preocupados, pero también están viendo la realidad de un gobierno muy fuerte, y también existe, para la desventaja de los empresarios petroleros, la información ya muy difundida de que estaban haciendo negociaciones con Hitler para darles petróleo. Hitler, el punto más débil de la Alemania nazi fue justamente el petróleo, y en gran medida pierden la Segunda Guerra Mundial por no tener acceso a una vía de petróleo constante. Los tanques nazis se quedaban varados en el camino durante la guerra con Rusia, y de hecho, una vez que invaden los aliados Europa, una gran cantidad de los tanques no logran llegar porque no tenían ya gasolina. Ya no había combustible. Entonces era un elemento que ya se ve como estratégico, y ya se sabe que algunas empresas ya están hablando con los nazis para a un año de iniciar la guerra. Entonces, Lázaro Cárdenas, hay que recordar que sobre todo es un gran militar. Bueno, no fue un militar muy destacado, pero fue un hombre con una gran mentalidad militar, así es, con una mentalidad de gran estratega, extraordinario estratega. Entiende perfectamente que lo tiene que hacer en ese momento,
y que en ese momento él tiene todas las cartas a su favor. Antes hubiera tenido problemas, la guerra no estaba tan cerca, posteriormente hubiera estado cerca de salir del gobierno, o sea, lo hace en el 38, todavía le queda 39 y 40, entonces todavía queda 40 para decidir quién va a gobernar. Entonces lo hace justo en el momento preciso, en el momento que tiene el apoyo de los campesinos, de los maestros, sin duda el importante apoyo del ejército y de una parte de las clases medias también. Y de los obreros, por supuesto. Entonces, el camino es genial, ¿no? Sí, yo te pregunto, Samuel, pero vamos a leer entre líneas y vamos a ver qué mueve a Lázaro Cárdenas, aparte del presunto conflicto que hubo en el país, a decir, yo me quedo con el petróleo, o sea, el país se tiene que quedar con el petróleo. ¿Cómo reaccionaron los otros presidentes que tenían aquí a sus inversionistas, o sea, a sus conciudadanos inversionistas? Dígase Estados Unidos, dígase Inglaterra, dígase Holanda, ¿no? O sea, ¿cuál fue la reacción allá? Sí, bueno, lo primero que lo mueve, yo pienso que lo mueven varios elementos. La primera, ya estaba plasmado en la Constitución del 17 que los productos del subsuelo debían ser los mexicanos, por un lado. Por otro, ya se ve con toda claridad, y lo mencionaba brevemente al principio, de que el petróleo era el gran motor de las economías del siglo XX. O sea, ya es evidente que la gasolina es fundamental. Y esta generación a la que pertenece Lázaro Cárdenas, justamente está ahí con Mújica, uno de sus extraordinarios colaboradores en la imagen que estamos viendo, es una generación que entiende que México debe llegar al siglo XX, que México todavía tiene un pie en el siglo XIX porque es un país de campesinos y haciendas, o de lo que queda de las haciendas. La demanda de la Revolución Mexicana era justicia social, y se necesitaba dinero para que hubiera esa justicia social. Se necesitaba que el país se convirtiera en un país con recursos económicos. No hay recursos económicos de los cuales echar mano en ese momento. México todavía vivía un rezago de la Revolución Mexicana, todavía era un país pobre. Entonces, el petróleo era el camino más lógico y más directo para la riqueza nacional. Y además se veía como lógico que esa riqueza fuera del país, y además era una visión también lógica de la época, que el Estado fuera quien dirigiera eso y lo dirigiera toda la producción, la venta, y las ganancias de la venta se invirtieran en el crecimiento del país. Entonces, está todos estos elementos que hacen que Lázaro Cárdenas lo vea como indispensable, y él posee la fuerza y la autoridad y la voluntad para hacerlo. Ahora bien, la reacción de las empresas fue obviamente inmediata. Se fueron a ver al presidente, pidieron una invasión a México, que el ejército norteamericano buscara invadir, presionar. De hecho, existe una ruptura de relaciones, que no fue una ruptura radical porque sí se mantuvieron, pero el embajador norteamericano se llevaba bien con Lázaro Cárdenas, había cierta simpatía. Las empresas estaban enojadísimas. Se veía además como una amenaza en términos de visión política, o sea, y también económica, ¿no? Sí, pero había algo ahí importante. Era visto como un acto de socialismo. Entonces se temía que otros países hicieran lo mismo y que el concepto de iniciativa privada se muriera, y de propiedad privada. Entonces había toda una lucha ideológica detrás de eso. Los empresarios sí estaban muy preocupados, además de que eran empresarios soberbios, empresarios que pensaban que... Hay una anécdota muy buena ahí que a mí me gusta mucho narrar, en el cual los empresarios se ven sorprendidos por la decisión, pero se llevan enojadísimos, se llevan todo, se llevan a sus técnicos, se llevan los productos químicos, se llevan todo lo que pueden llevarse, y dejan básicamente a los trabajadores de medio para abajo, que eran los mexicanos. Y existe una última esperanza dentro de los empresarios, que es que México tiene ciertas reservas de gasolina, unos cuantos meses de reservas de gasolina, y muy pronto esos meses, esas reservas de gasolina se van a perder, y el conocimiento técnico y químico para producir nueva gasolina no lo poseía México. Pero Lázaro Cárdenas era un hombre inteligente, y un hombre terco también, y un hombre con mucha visión. Entonces, bueno, había creado, estaban los estudiantes del Politécnico, las primeras generaciones, y los profesores de petroquímica, los primeros, los que integrarían posteriormente a Pemex, y existía cierta esperanza. Entonces hay una anécdota muy interesante en donde hay una sustancia derivada del plomo, que sirve para precisamente convertir el petróleo a gasolina, y esa sustancia se la llevan y queda muy poca reserva y se acaba. Entonces Lázaro Cárdenas llama a los profesores de química, los encierran en un espacio vigilado por el ejército para que se pongan a producir la sustancia necesaria, a chambear en friega. Y justo cuando están a punto de producirla, ese lugar estalla y mueren todos estos investigadores. Y eso es justamente a muy poco tiempo, menos un mes y medio de que se acaben las reservas petroleras. Entonces
pues le informan al presidente y parece que este sueño de un México autosuficiente parece que se va por la borda en unos segundos. Entonces se enteran los petroleros y dicen, bueno, ya la hicimos. Pero Lázaro Cárdenas insiste, entonces llama a los recién egresados del Politécnico, de los jóvenes estudiantes, y los pone a chambear, y justamente a muy poco tiempo, a días de que se agotaran las reservas, logran sintetizar la sustancia química necesaria, se la mandan al presidente, y el presidente dice, bueno, ya la hicimos. Entonces, esta anécdota muestra a qué grado había un compromiso en México por el país. Entonces, es un momento que a mí me encanta, la exploración petrolera, más allá de que si ahorita deba ser la iniciativa privada o el gobierno quien dirija la exploración petrolera, el valor de ese momento es que es el momento culminante, no es el momento culminante, pero es uno de los momentos más importantes del amor por México y del compromiso de gobierno y sociedad por el país y por una visión de país que es un país autosuficiente, con justicia social, con riqueza y con riqueza que se pueda distribuir. Ese fue el sueño cardenista y ese fue. Ya los empresarios ya no logran hacer más. Finalmente aceptan irse. Obviamente la expropiación no significaba que no era un robo, se les tuvo que pagar todo y se les fue pagando y fue una deuda que se fue pagando finalmente. Afortunadamente llega la Segunda Guerra Mundial para México, no para el resto del mundo, fue terrible, para México. Pero para México le ayuda muchísimo, entonces ya esa presión... Por la demanda del petróleo. Entonces esa presión se baja y México tiene un auge importantísimo durante la guerra y el legado cardenista se hace un legado muy importante. ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde nos perdimos? Porque pues, está postrado Pemex. Sí, nos perdemos... Lázaro Cárdenas genera un partido político muy, muy fuerte y un gobierno muy sólido que tenía en su semilla el interés por lo social. Esa semilla crece en una planta interesante con los siguientes 2-3 presidentes, pero se van muriendo a finales de los 50, principios de los 60 y ya se hace una caricatura en los 70. Se muere porque lo que crea Lázaro Cárdenas es un gran estado benefactor. Pero los estados benefactores funcionan muy bien a corto plazo, pero a largo plazo se convierten en organismos que solamente succionan recursos a la sociedad, como lo probó la Unión Soviética y otros experimentos sociales semejantes. Justamente China lo detecta y empieza a desmembrar parte de este sistema de estado benefactor que dirige toda la economía y que produce todo, ¿no? Por eso China actualmente ya ha sido una potencia. Nos perdemos en los 70s. Si en los 80s, 90s hubiéramos cambiado el rumbo, no a este neoliberalismo terrible y que ha generado una clase súper corrupta, sino quizás a un gobierno de economía mixta en donde Pemex se hubiera mantenido como un elemento estratégico, pero hubiera habido una profunda inversión en ciencia y tecnología. Los recursos de Pemex, como ha hecho Noruega, por ejemplo, de los recursos de su petróleo, los ha invertido Noruega enormemente en educación. Nosotros no lo hicimos. En cambio, invertimos... Nos fuimos a la despensa, nos fuimos a eventualmente, eventualmente lo hicimos para hacer un estado clientelar, corporativo, para sostener clases, en lugar de educar para que las clases más bajas de la sociedad dejaran de serlo y se convirtieran en clases medias, se convirtió en un mecanismo para que el PRI comprara votos, se mantuviera en el poder, y con esto se convirtió en un círculo vicioso terrible que ha hecho que México tenga 30 años de atraso. No hicimos en algo así como un niño fresa que vive de la herencia del abuelo. Sí, pero a tal grado de que hasta la década del 2000 se invertía menos de un dígito en ciencia y tecnología. Sí, así Estamos hablando de que en ciencia y tecnología la base que construye este país, hablando a la luz de la historia en cuestiones de la expropiación petrolera, donde el Politécnico salió y dio la cara, por así decirlo, en ciencia y tecnología, hoy en día estamos postrados porque se dejó de invertir, según lo que dicen, ¿no? Sí, claro. Te digo, perdemos la brújula más o menos en los 80s y desde los 70s, con López Portillo y Echeverría, pero sobre todo con López Portillo, en donde Pemex se convierte en un mecanismo para que la élite viva muy bien, consolide su poder y se haga inmensamente corrupta. Y entonces ya el gobierno se convierte en negocio y no en este sueño que venía de la Revolución Mexicana
de que fuera el motor para un país avanzado del siglo XX y del siglo XXI. Con líderes sindicales que parecen que ahora son terribles. Que parecen jeques, ¿no? Desde ese tiempo, porque yo recuerdo todavía ahí en Pemex, en Ciudad Pemex precisamente, en el estado de Tabasco, a 2, 3 líderes que sus haciendas eran impresionantes. Y digo, si trabajaran, pues dirías tú, sin embargo fue solo con la cuota de los trabajadores de petroleros de la República Mexicana. Sí, ya visto a los ojos del siglo XXI, lo que faltó es que era un gobierno muy fuerte, muy grandote. Lo que faltó fueron oposición política que vigilara Pemex, que hubiera grupos de la sociedad civil organizada que vigilaran Pemex y que se vigilara que esa enorme riqueza fuera para el bien de la sociedad. Yo creo que lamentablemente ya es muy tarde para eso. O sea, yo creo que el siglo XXI inicia muy probablemente con la muerte de la industria petrolera tal como la entendemos. Va a seguir existiendo a través de los plásticos y todas estas sustancias que son importantes, pero ya no va a ser el energético que mueva los vehículos. Ya existe una muy fuerte presión internacional y de la parte de las clases medias de que el coche eléctrico se imponga, porque los niveles de contaminación están acabando con la humanidad. Bueno, están acabando con el planeta y eventualmente pueden llegar a hacernos un daño impresionante y hacer que la humanidad deje de vivir como está viviendo ahora. Los casquetes polares que se están derritiendo y todo esto se debe al uso constante de la gasolina en los coches. Es muy simple. O sea, usar constantemente los coches está calentando el planeta a tal nivel que podemos morirnos por eso en los siguientes 100 años. Entonces es indispensable que el coche eléctrico entre, que ya existe, que ya se está industrializando, que ya es una realidad. Hace 2 años en México había 10 coches híbridos, ahorita si no me equivoco hay más coches híbridos, ya hay coches eléctricos. Entonces se calcula que en quizás 20, 30 años todos los coches o la gran mayoría ya sean eléctricos, con lo cual la industria petrolera va a cambiar y transformarse radicalmente y se va a concentrar mucho en la producción de plásticos y ya no en el energético principal. Y el 80% de un barril de petróleo se va en gasolina. Entonces, Pemex se va a transformar radicalmente y ya no vamos a sostenernos en eso. Y ya no vamos a tener en qué sostenernos. Eso no significa que esa fecha no se debe seguir recordando y conmemorando. Se debe conmemorar ya no tanto por la industria en sí misma, sino como un gran aprendizaje de cómo toda una sociedad tomó un elemento estratégico, que fue en ese momento el petróleo, y por amor a México decidieron trabajar juntos y con eso construyeron el México de los 40, el México de los 50, la época de oro del cine mexicano, las grandes universidades. Ahora más del 70% de la población mexicana vive en las ciudades y se debió en gran medida a esa decisión de Lázaro Cárdenas, a ese trabajo en conjunto y sobre todo algo bien importante. Lázaro Cárdenas tenía un proyecto de nación muy interesante y ese proyecto de nación fue el que hizo que México avanzara y se hablara del milagro mexicano durante 20, 30 años. A mí me encantaría que aprendiéramos de esa lección de 1938 y volviéramos a tener un proyecto de nación en donde todos trabajáramos en conjunto y ojalá tuviéramos una élite política tan responsable como fue la élite cardenista. Pues ahí está la recomendación, indiscutiblemente en toda esta historia, el sindicato de trabajadores al servicio, trabajadores petroleros en la República Mexicana, pues también funge un papel importante para volverse en corrupción entre el gobierno y el sindicato, hacer sus acuerdos y, como bien decías tú, succionar no solo el petróleo, sino las ganancias de este energético, ¿no? Sí, es muy triste que lo tengamos que mencionar, pero sería absurdo no hacerlo. O sea, si algo distingue lamentablemente a Pemex ahora, ya no es su eficacia o ya no es cuánto beneficio le genera a los mexicanos. Si ahora lo distingue son estas imágenes en redes sociales del líder sindicato petrolero, de sus hijos viajando por el mundo, sus Ferraris, sus vidas de excesos de lujo, sus jets privados. O sea, Lázaro Cárdenas se moriría como 4 veces si viera en qué derivó algo que hizo con la intención de transformar el país para bien. Entonces, sí hay que recordar por qué se hizo, hay que recordar en lo que se ha convertido ahora para que no volvamos nunca jamás a repetir un error así. O sea, yo no me gustaría que descubriéramos un nuevo mineral o algo fantástico, porque México es muy generoso, próximamente, y que terminara de ser un gran proyecto en algo tan aberrante como, o sea, lo que ha hecho Pemex en los últimos 40 años para acá es sostener
los excesos de la élite política. Y eso es muy triste. Era en realidad la gran herramienta para que México fuera un gran país. Y se hizo, lo logró, lo hizo por lo menos durante 10, 20 años. Es muy lamentable que ahora ya no sea eso. Vamos a hacerlo más doméstico el ejemplo. Este es como cuando una familia pierde todo su capital, todo su dinero, claro, y trae un ritmo de vida que pues obviamente gustos, ropa de marca, por así decirlo, restaurantes finos, visitas, carros de lujo, y pierde todo este capital y luego quiere sostener ese mismo estilo de vida, pues ya es insostenible. Tiene que empeñarse, tiene que... Lo mismo le sucedió a Pemex, lamentablemente está empeñado. Pues a la luz de la historia necesitamos líderes políticos que realmente sean estadistas y que puedan ver en cada proyecto, aquí al menos en Quintana Roo, en lo que es el estado, los proyectos turísticos. Ayer mismo se anunciaba un proyecto que tiene que ver con la zona sur, con la generación de energías limpias, como se le llama actualmente, que viene a desplazar a utilizar estas energías no renovables, ¿no? Sí, Martín, tienes toda la razón. Y llevarlo a Quintana Roo es una excelente idea, efectivamente. La industria turística, sin estos ganancias tan espectaculares como tuvo Pemex en su mejor momento, la industria turística sí da ganancias espectaculares. También ya tuvimos la etapa anterior, los dos gobiernos anteriores, los gobiernos del estado, Roberto Borges, el anterior, de increíble cantidad de excesos, justamente gracias a las ganancias de la industria turística, de los trabajadores de hoteleros y obviamente de los impuestos de todos nosotros. Y cómo se fueron a otro lado, cuando todo ese montón de dinero se pudo haber perfectamente invertido en la Universidad del Caribe, en el Tecnológico de Cancún, en la Universidad de Quintana Roo. Y además se debió haber invertido precisamente en lo que tú estás diciendo, en toda esta tecnología ecológica que viene sumamente bien para un lugar como este. En la conservación de los arrecifes. En la conservación de los arrecifes. En la restauración de las playas. O sea, tenemos mucho. Una listota, sí. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias a usted que estuvo pendiente con nosotros. Esperamos ¿Tenemos comentarios? Tenemos comentarios. Saludamos, por supuesto, a Macarena Huicochea, a Susana Pérez, que nos está viendo, a Lucinda Cienfuegos, a Martita González, quienes están con nosotros desde temprano, y pues esperamos que el próximo jueves también usted pueda actualizar su historia, y porque el que no conoce su historia, como dice el refrán, está condenado a repetirla. A cometer las mismas tarugadas. Muchas gracias, nos vemos si Dios quiere el próximo jueves 9:30 de la mañana, ¿no? Aquí lo esperamos, 9:30, espero que un poquito antes, como alrededor de las 9 de la mañana. Bueno, nos vemos, gracias por su atención. Gracias.